Funciones en visualbasic.net, que es una función en programación. Las funciones, también llamados métodos, nos permiten dividir el trabajo que hace un programa en tareas más pequeñas separadas de la parte principal. Ese es el concepto de una función en programación. Debajo tenemos un gráfico en el cual tenemos lo que es los componentes de una función. Las funciones tienen una visibilidad. La visibilidad nos indica el nivel de protección que va a tener, que tiene una función. Para el caso en la visibilidad tenemos tres. Lo que es si es privado, como dice ahí, privado. Tenemos uno también que es público y otro si es protegido. En este caso entonces tenemos ahí la función que tiene un nombre, función sumar, ese es su nombre, y esta función consta de parámetros de entrada, como es el número 1, as integer, que es un parámetro de entrada del tipo entero, y también tenemos otro parámetro de entrada como número 2, as integer. Toda esta función nos va a retornar al final un entero, porque al final nos dice as integer, es lo que va a devolver. Dentro de una función podemos crear o desarrollar una serie de instrucciones en el cual vamos a, al final de desarrollar ese cálculo, como vemos ahí, creamos una variable llamada suma mediante din, la variable suma as integer, en la cual asignamos el valor o el cálculo de número 1 más número 2. Debajo tenemos un retorno de suma. Las funciones retornan un valor. Y también tenemos el end función que nos indica nos permite cerrar nuestra función ahí. Para ello vamos a desarrollarlo mediante algunos ejercicios. Si nos vamos a Visual Studio, creamos un proyecto de consola y luego de haber creado un proyecto de consola nos damos cuenta que la función no la hemos creado en la parte del submain ni dentro del submain, sino que lo hemos hecho debajo. Para aquí hemos creado una función del tipo público, un public función, y el nombre sumar, que es el nombre de la función. Esta función sumar tiene como parámetro de entrada un número 1 del tipo entero y número 2, en este caso n2, de tipo entero, y va a devolver un tipo entero. Dentro de ello tenemos, así como en el gráfico, creamos una variable llamada resultado del tipo entero, y resultado vamos a obtener el cálculo de la suma de n1 más n2, y al final, como es una función, nos va a retornar resultado, en este caso el valor resultado. Arriba tenemos nuestro algoritmo principal. En la definición dice que una función es un subalgoritmo o una subrutina, por lo cual no puede estar aquí dentro de este procedimiento, ya que hemos creado la función, y de esta manera vamos a llamar a nuestra función en esta sección. Si nos damos cuenta, al inicio declaramos unas variables, número 1, número 2 y la variable respuesta. En la entrada de nuestro programa, de nuestro algoritmo principal, tenemos que nos va a solicitar que ingresemos un número. Luego en ese número que ingresemos se va a asignar a nuestra variable número 1, y hacemos lo mismo para el número 2. Le pedimos al usuario que ingrese un número, en este caso segundo número, y ese número que hemos ingresado lo va a asignar a la variable número 2. Luego hacemos uso de un cálculo, pero en este caso ya empleando la función llamada sumar.
la función llamada sumar, si dejamos el cursor ahí, tenemos que la función sumar tiene como requisito o como requerimiento parámetros, los cuales son número 1 y número 2 del tipo entero. Luego mostramos nuestra respuesta mediante console.greetline y respuesta. Vamos a añadirle aquí, la respuesta es dos puntos, cerramos comillas, aquí colocamos ampersand para que se vea un poco mejor nuestro programa. Colocamos F5, ingresamos un número, en este caso 5, y la respuesta que nos da es 10. Hemos creado un algoritmo en el cual emplea una función, y como es de la suma de dos números. Bien, pero para nuestros ejercicios, el primero dice: crea una función que permita obtener el residuo de un número dividido entre 2. Lo hacemos de la siguiente manera. Nuestra función ya no puede llamarse suma, sino puede llamarse, por ejemplo, residuo, como dice en el problema. En los parámetros, ¿qué parámetros necesitamos? Crea una función que permita obtener el residuo de un número. Nosotros no sabemos cuál es el número ingresado, por lo tanto vamos a necesitar dicho número. Para el caso de dividido entre 2, ese número 2 lo podemos emplear en nuestra instrucción dentro de la función. Por lo tanto nos quedamos con byval n1 as integer, y que va a retornar pues un entero. Aquí el resultado se mantiene, solo que acá tenemos que hallar o calcular el residuo. Colocamos mod 2. Mod 2 nos permite calcular el residuo de n1 entre número 2, y ese residuo se le va a asignar al resultado, de tal forma que todo esto nos va a devolver al final el residuo. Y en la parte superior pues ya no sería de la siguiente forma como sumar, sino tendríamos que colocarle el nombre de nuestra función llamada residuo. Como nos damos cuenta, nos marca un error porque aquí ya nuestra función ya no nos pide dos parámetros, sino que solamente uno, como hemos establecido. Y aquí colocamos, en vez de respuesta, el residuo es. Colocamos F5, ingresamos 10, presionamos Enter. Acá nos faltó algo, configurarlo, borrar lo que es esto de aquí. Ya no necesitamos número 2, solamente número 1 y respuesta. Y ahora sí, colocamos 10 y nos dice que el residuo es 1. Ejecutamos nuevamente, colocamos 11 y nos dice que nuestro residuo es 1. Bien, entonces todo esto de aquí es nuestra subrutina de que es nuestra función, y lo de aquí sería nuestra rutina principal o procedimiento. Agregamos otro módulo en nuestro proyecto, con clic derecho agregar nuevo módulo. Para nuestro siguiente ejercicio colocamos submain y debajo nuestra función que vamos a desarrollar.
En el número 2 tenemos crear una función que obtenga el IGB de un precio. El IGB sería el 18%. Un precio es un tipo de dato decimal, no podemos colocarlo de forma entera. Debajo creamos nuestra función. ¿Qué nivel de visibilidad va a tener? Vamos a decirle que es público, con public. Nuestra función se va a llamar IGB. Creamos nuestros parámetros. En este caso colocamos precio as doble, ya que es un decimal. ¿Qué va a retornar? As doble. Va a retornar también un decimal. Vamos a colocar aquí entonces nuestras instrucciones. Para ello necesitamos solamente darle el valor a IGB. Creamos din creamos una variable llamada respuesta. Esta variable respuesta va a obtener el cálculo de precio por 0.18, que es nuestro IGB, y al final retornamos respuesta. Todo esto va a devolver el cálculo de nuestro IGB. En la parte superior solicitamos al usuario que ingrese dichos números. En este caso es un precio. Para ello colocamos din precio as doble ingresamos un precio, por ejemplo 200. Nos faltó el console.read.
y nos da que es 36, ¿no? Si colocamos 100, el 18% de 100 pues es 100, es 18, ¿no? Bien, siguiente. Crea la función que permita hallar el área de un cuadrado sabiendo que el área es igual al lado elevado al cuadrado. De igual forma, agregamos un nuevo módulo. Y vamos a crear nuestra función. Nuestra función se va a llamar área cuadrado. Y para ello necesitamos o requerimos solamente lado. Una vez que obtengamos lado, lo que hacemos es elevarlo al cuadrado. Y para calcular lo que es elevar al cuadrado o elevar a la potencia de 2 que necesitamos en este momento, ese símbolo podemos buscarlo también a través de mapa de caracteres. Para desarrollar este cálculo, ¿no? Colocamos ahí lado es el elevado a la potencia de 2 y este cálculo se va a asignar a nuestra variable resultado. En esta parte entonces estamos creando una función llamada área cuadrado en el cual el parámetro de entrada sería lado del tipo doble y al final retorna un doble, un decimal. Dentro de ello hemos creado una variable llamada resultado del tipo decimal y el resultado es igual al lado elevado a la potencia de 2. Retornamos resultado. Esta función es del tipo público, por lo tanto, cuando nosotros creamos una función del tipo público, la ventaja que podemos tener en nuestros programas es que podemos llamarlo desde un módulo a otro, por ejemplo. Si se dan cuenta, aquí en la primera parte hemos creado una función llamada residuo, ¿verdad? Esta función llamada residuo está aquí, del tipo público. Y nosotros nos encontramos en el módulo, por ejemplo, módulo 3. Y aquí si yo escribo residuo, nos permite acceder a él, ¿no?
Vamos a colocar aquí entonces nuestros requisitos, ¿no? Din Si tenemos entonces un lado del cuadrado 10, en este caso todos los lados, sería los lados elevado a la potencia de 2, en el cual el área sería 100. Entonces aquí vamos a colocar ingrese el lado del cuadrado para una mejor guía, ¿no? Y bien, entonces hemos creado igual la función pública área cuadrado y la estamos utilizando en este procedimiento de aquí. Siguiente, número 4. Crea la función que permita hallar el perímetro de un cuadrado sabiendo que el perímetro es igual al lado por 4. Es similar a la anterior, solo que el cálculo cambiaría esta parte. Vamos a copiar para darnos cuenta qué parte vamos a tener que modificar. En aquí agregamos un nuevo módulo, colocamos submain y debajo de él creamos nuestra función. Esta función sería perímetro cuadrado. Perímetro cuadrado necesita lado también, por eso es que aquí nuestro parámetro es lado. Creamos igual de un resultado del tipo doble, pero aquí en el cálculo sería lado por 4. Retornamos resultado. En la parte superior es igual que el ejercicio anterior. Tenemos que copiar esto, solo que aquí ya no usamos la función área cuadrado, sino la función que hemos creado en la parte de abajo, llamada perímetro cuadrado. Perímetro cuadrado también nos pide como requisito o parámetro que ingresemos el lado.
damos en iniciar y escribimos, por ejemplo, 10, y el perímetro del cuadrado, si los lados son 10, entonces sería 40. Luego, para crear la función que permita juntar dos textos ingresados, a nuestra función ya no tiene que manejar lo que es los tipos de datos enteros, sino un tipo de dato string, ya que son caracteres lo que se va a ingresar y lo que se va a tratar. Entonces creamos nuestra función para el caso número 6. Creamos otro módulo y nuestra función del tipo público, que se llame unir texto. Los parámetros a utilizar es texto 1, ya que nuestro ejercicio nos pide dos textos. Colocamos byval texto 1, as, el tipo de dato string, ya que es un carácter, y repetimos byval texto 2, as string, y al final lo que nos va a retornar nuestra función es un string. Aquí colocamos din texto unido, por ejemplo, as string, y aquí texto unido sería igual a texto 1 concatenando con aspersand texto 2, y lo que va a retornar es retórname texto unido. Y ahí está, tenemos nuestra función creada. En la parte superior creamos nuestro algoritmo. Para ello solicitamos al usuario, creamos las variables, colocamos T1 de texto 1, T2 de texto 2 y respuesta. As string, ya que son textos los que estamos manejando, ¿no? Bien, entonces aquí colocamos console.greetline y colocamos ingrese primer texto. Para el caso de texto 1 lo hacemos de la siguiente forma, y también para el texto número 2. Y aquí tenemos que ponerle ingrese segundo texto número 2. Y acá hacemos uso de la función. Debajo colocamos respuesta. Va a ser igual a unir texto, llamamos a nuestra función y ahí colocamos T1, T2. Colocamos nuestra salida de nuestro programa, que es la respuesta console.greetline, y ahí colocamos la respuesta, o el resultado es los puntos aspersand, y ahí juntamos nuestro resultado, que es respuesta. Al final console.read, ¿no? Colocamos
aquí configuramos en las propiedades el módulo número 5, que es nuestro objeto de inicio, que es todo esto, y le damos en iniciar. Ingrese primer texto, colocamos por ejemplo la letra A, colocamos enter, colocamos la letra B, enter, y lo que obtenemos es ambos textos unidos, ¿no? A y B juntos. Es lo que hace nuestra función. Y también nuestro algoritmo que hace uso de esta función unir texto. Ahora tenemos otro que es crea la función que permita mostrar un texto ingresado 20 veces. Para ello vamos a utilizar un bucle llamado for para que sea posible dentro de una función. Agregamos un nuevo módulo y colocamos nuestra función texto-20. Como es un texto el cual se va a repetir varias veces, solo necesitamos como parámetro ese texto, ya que es el mismo. Colocamos Bible texto as string, al final as string. Debajo colocamos nuestro bucle que va a ser posible. Nuestro bucle for funciona de la siguiente manera, ¿no? Colocamos for en este caso x, de que va a iniciar en 1 hasta el número 20 que nos pide. Luego tenemos el incremento, que es step. El incremento va a ir de 1 en 1, que vamos a necesitar. X empieza en número 1 hasta el número 20. Y el incremento, que es ese step, marca de 1 en 1. Va a ir del número 1, luego número 2, número 3, hasta el número 20. Y dentro de este bucle tiene que mostrarse dicho texto. Lo que vamos a hacer primero es colocar X, a ver qué sucede. Como nos damos cuenta, no estamos haciendo uso de un retorno, por eso es que nos marca un error. Dice la función 20 no devuelve un valor en todas las rutas de acceso de código. Puede introducirse una excepción de referencia null en tiempo de ejecución cuando se use el resultado. O también podemos crear, ¿no?, una variable que retorne esa variable y que no sea nada, ¿no? Por ejemplo, din respuesta as string igual a nada, y acá le decimos respuesta. Nuestra respuesta no devuelve nada, pero dentro de toda esta función hay un bucle que sí se va a ejecutar. Vamos acá y colocamos din texto T1 de texto ingresado as string console.stella y continuamos ahí, ¿no?
aquí colocamos resultado, va a ser igual a nuestra función texto 20, ahora paréntesis, y colocas ahí T1, debajo console.read. Bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? En este caso, propiedades, módulo 6, le damos en iniciar, colocamos un texto, por ejemplo la letra hola, y como nos damos cuenta, no muestra obviamente el hola, sino lo que muestra es la X, ya que es lo que hemos indicado aquí. En nuestro bucle for estamos poniendo lo que es la variable X que inicia en el número 1 hasta el número 20. For X igual 1 to 20. Stit que nos marca el incremento de 1 en 1, por eso que está en forma ascendente desde el número 1 hasta el número 20. Bien, nuestro programa entonces nos devuelve desde los datos del número 1 hasta el número 20 en forma ascendente, que hemos empleado aquí en nuestra función. Resultado es igual a texto-20, y dentro de ella tenemos nuestra variable T1, que es nuestro texto. Pero el programa no pide eso, no pide que mostremos números de forma ascendente, sino que mostremos nuestro texto 20 veces. Crea la función que permita mostrar un texto ingresado 20 veces. Y colocamos una coma, ¿no? Bien, entonces para ello, lo que faltaría sería concatenar. En la parte de aquí colocamos stop, y en vez de X deberíamos de colocar texto, ya que texto es nuestro objeto de entrada. Colocamos iniciar, colocamos hola, presionamos enter, y desde aquí hasta acá hay 20 veces la palabra hola. Podemos colocar aquí para que se aprecie mucho mejor. Ahí, ¿no? Bien, y por último, crea la función que evalúe si un número es positivo o negativo mediante una función. Nuestro parámetro de entrada ahí sería el número, y analizar este número y retornar un mensaje que para ello va a ser un string, ¿verdad? Vamos a obtener un dato que es numérico, que es un número entero, y vamos a retornar una respuesta en string. Creamos nuestro módulo, agregamos un nuevo módulo. En este módulo colocamos submain, la parte de abajo función, colocamos public, aquí evaluamos, que podemos llamarle evaluar, positivo, negativo. Colocamos variable, colocamos número, as integer, mejor colocamos un decimal, ya doble, porque
que pues, puede ser ingresado también un decimal. Y acá as string. Nuestra función entonces pide un número que puede ser decimal y va a devolver una respuesta en texto. Analizamos aquí. Din respuesta as string y hacemos de la siguiente manera. Utilizamos para ello una condicional que se llama estructura condicional simple mediante el uso del if. El if nos permite evaluar una condición, ¿no? Si es verdadera hace una cosa y si es falsa otra cosa. Para ello utilizamos if y vamos a ver si este número es positivo o negativo. ¿Cómo sabemos si un número es positivo o negativo? Si un número es menor a 0, marca negativo, pero si es mayor o igual a 0, entonces es positivo. Entonces, mediante esa lógica, hacemos lo siguiente. Si número es mayor o igual a 0, entonces la respuesta será ¿qué va a ser? Será igual a es positivo. Eso sería nuestro mensaje. Pero si no lo es, tenemos que usar para ello un else. ¿Qué pasa si nuestro número no es mayor o igual a 0? Colocamos entonces la respuesta, entonces ya no sería es positivo, sino sería es negativo. Al final tenemos que retornar nuestra respuesta, return respuesta. Como vemos, entonces tenemos la lógica, ¿no?, de si un número es mayor a 0 o igual, positivo. Si no lo es, caso contrario, es negativo. Vamos arriba y colocamos ahí din número o n1 as doble colocamos entonces nuestra función y como parámetro el número 1, n1, y debajo la salida que sería console.read.greetline, y ahí tenemos que colocar el mensaje que es resultado. Debajo un console.read, y ahí tenemos nuestra función y tenemos nuestro procedimiento, ¿no? En nuestra función evalúa todo eso. La ventaja de utilizar una función es que nosotros podemos escribir más instrucciones según necesitemos o se requiera, y de esta manera, cuando nosotros necesitemos para un programa que estemos desarrollando, podemos invocar a esta función. Por ejemplo, esto de acá puede ser un programa en el cual realice muchas cosas. Por ejemplo, quizás en el programa me solicite no solamente evaluar si un número es positivo o negativo, sino que también puede hacer sumas, puede hacer cálculos de IGB, puede ser calcular un subtotal, puede separar dos números o dos letras,
Entonces cada problema que nosotros tengamos lo podemos solucionarlo a través de la función. ¿Qué ventajas tiene? Las ventajas es que una función puede ser reutilizada para otros programas. ¿Para qué? Para ya no programar una y otra vez y reprogramar por siempre, ¿no? Entonces podemos hacer eso. Aquí en la primera parte de este video tutorial lo que estamos haciendo es conocer nada más el uso de las funciones. Y ya en temas posteriores lo que se vería es ya en casos reales y prácticos, ¿no? Cómo es que la función nos va a ayudar. Por lo tanto, en la primera parte sabemos que una función puede ser pública, privada o protegida. Tiene un nombre, los parámetros y que pueden ser llamados o invocados desde un procedimiento, ¿no? que se está realizando. Aquí tenemos evaluar si un número es positivo o negativo. Tenemos como parámetro de entrada un número y retorna un resultado del tipo texto. No siempre puede ser al final doble, no. Puedes modificar según se requiera. Aquí se requiere que lo que muestra al final es un mensaje. Y ese mensaje no es un número, sino es un texto al final. Vamos a modificar aquí nuestras propiedades. Sería el módulo número 7. Damos en iniciar. Y ahí colocamos el número 2. El número 2 nos dice que es positivo. Volvemos a ejecutar. Y ahora colocamos, por ejemplo, menos 1. Menos 1 es negativo, es correcto. Colocamos el número 0. El número 0 es positivo, según la condición que le hemos dado. Eso sería todo.